Kaixo talde, Arratsaldeon. Os voy a explicar, porque va a ser necesario saber cómo se hace de cara al próximo ejercicio, cómo se pasan las unidades. Estamos trabajando pues con la abiadura. Estamos trabajando con abiadura, que si os acordáis era el desplazamiento, la variación de la posición entre el tiempo. Y también hemos hecho ejercicios con la askartasuna, con la rapidez. Askartasuna es el desplazamiento, es decir, la distancia, no es el desplazamiento, es la distancia recorrida y bilbidaren luzera dividido entre el tiempo. Las unidades que hemos estado utilizando, porque el ejercicio teníamos los desplazamientos en metros y los tiempos en segundos, y en askartasuna lo mismo, metros por segundo. Estas son las unidades que hemos estado utilizando. Pero hay muchos ejercicios donde en vez de poner los datos en metros, nos los pone en kilómetros. Y en vez de poner los tiempos en segundos, nos los pone en horas. Entonces, en el sistema internacional lo que se utiliza es el metro por segundo para medir las velocidades y la rapidez. Pero también es muy frecuente, y de hecho en la vida normal y corriente utilizamos los kilómetros por hora. Si no, mirar el cuentakilómetros de cualquier coche. Los ejercicios, como os digo, los datos nos los van a dar a veces en kilómetros por hora y a veces en metros por segundo. Y tenemos que saber calcular, cambiar las unidades con total seguridad entre unas y otras. Es decir, tenemos que pasar unidades de metros por segundo a kilómetros por hora y al revés. De kilómetros por hora tendremos que saber cómo se pasan a metros por segundo. Hay dos cosas que tenemos que saber, que todo el mundo lo tiene que saber, pero lo recuerdo. Un kilómetro es lo mismo que 1000 metros. ¿Vale? Para cambiar de kilómetros a metros tenemos que multiplicar por 1000, y para pasar de metros a kilómetros tendremos que dividir entre 1000. Y otro dato importante, que os lo pongo aquí, es saber que una hora, ¿cuántos segundos son? Una hora sabemos que son 60 minutos. Y 60 minutos sabemos que son cada minuto 60 segundos. Entonces una hora son 3600 segundos. Vale, estas son las dos cosas que tenemos que saber, sí o sí. Un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Vale, vamos a hacer un ejemplo. Lo que utilizamos son factores de conversión, que son muy fáciles en el momento que lo entendemos. Vamos a hacer un ejemplo de una velocidad que son pues 25 metros por segundo. Las quiero pasar a lo que sea en kilómetros por hora. ¿Vale? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues esto lo que se hace es los metros los tenemos que pasar a kilómetros. ¿Vale? Aquí arriba lo que tiene que quedar es kilómetros. Y los segundos los tenemos que pasar a horas. Aquí abajo tiene que quedar horas. ¿Veis que hago dos rayitas? Porque tengo que utilizar dos factores de conversión. Un factor de conversión es esto, lo que tenemos aquí. Vale, entonces, arriba me tiene que quedar kilómetros, por eso pongo arriba kilómetros, y abajo me tiene que quedar horas. Por eso pongo abajo horas. Kilómetros. Aquí tengo la relación. Un kilómetro, y la escribo aquí. Un kilómetro son 1000 metros. ¿Y cómo era el
tema de las horas, pues una hora son 3.600 segundos, entonces lo escribo así. Una hora son 3.600 segundos. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Pues lo escribo de esta manera porque quiero simplificar las unidades. Los metros están arriba y se simplifican con los metros que están abajo. Metros dividido entre metros se me van. Y los segundos que están abajo se me simplifican con los segundos que están arriba. Segundos que multiplican entre segundos que dividen se quedan en nada. Y las unidades finales, fijaros que lo que me quedan son kilómetros y horas. El resultado me va a dar en kilómetros por hora. Y ahora lo que se trata es de hacer el cálculo matemático. 25 dividido entre 1000 y multiplicado por 3600. O lo que es lo mismo, 25 por 3600 y lo que me da dividido entre 1000. Voy a coger la calculadora. 25 por 3600 dividido entre 1000 son 90. 90 kilómetros por hora. Repito. Se trata de utilizar estos factores de conversión para cambiar de metros a kilómetros y de segundos a horas. Y lo que tenemos que hacer es colocarlos en el orden adecuado para que metros se simplifiquen y desaparezcan y segundos se simplifiquen y desaparezcan. Y me quede solamente kilómetros y horas. Entonces será el resultado multiplicado por 3600 y entre 1000. Esto es para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. Ahora vamos a hacer al revés. Voy a poner otro ejemplo. 50 y ahora lo vamos a poner en kilómetros por hora. Tendré que hacer otra vez dos operaciones para que el resultado en las unidades me queden metros arriba y segundos abajo. ¿Vale? Kilómetros por hora lo voy a pasar a metros por segundo. Bueno, arriba me tiene que quedar metros. Y abajo me tiene que quedar segundos. Utilizamos los factores de conversión. 1000 metros es 1 kilómetro. Y 3600 segundos es 1 hora. Igual que hemos hecho antes. Los kilómetros con los kilómetros se me van a simplificar y desaparecen. Y las horas con las horas también van a desaparecer. Y lo que me queda únicamente es metros entre segundo, que es lo que yo quería. Y ahora se trata de hacer la operación matemática. Cojo la calculadora, 50 por 1000 y eso dividido entre 3600. Y eso me queda 13, ¿os acordáis del vídeo anterior? Lo voy a redondear a 2 decimales. 8. El tercer decimal también es un 8, es mayor que 5. Entonces se redondea de esta manera. Entonces, 50 kilómetros por hora pasados a metros por segundo son 13,89 metros por segundo. Bueno, espero que os haya quedado claro. Resumiendo, paso de unidades de metros por segundo a kilómetros por hora o al revés, utilizando factores de conversión. Tenemos que saber que 1 kilómetro son 1000 metros y 1 hora 3600 segundos y hacer los cálculos adecuados. Bueno, talde espero dut ondo ulertu duzuela. Hurrengo arte, agur.